tenemos. Es a través, hermanos, del conocimiento de la palabra del Señor que nosotros pudimos entender el sacrificio del Padre, hermanos, al dar a su Hijo amado. El sacrificio de su Hijo amado, hermanos, al dar su vida en esa cruz del Calvario. Y a ese amor tan grande, hermanos, que el Padre tiene para que su Espíritu Santo se pasee entre todos y cada uno de nosotros. El que nos ha conducido, hermanos, precisamente a poder entender, hermanos, esta palabra que ahora podemos encontrar, hermanos, a través de la Biblia. Esta palabra, hermanos, que es viva y es eficaz. Y yo, hermanos, puedo hablarle y decirle constantemente en las oportunidades que puedo tener, hermanos, que esta palabra es vida, porque trajo vida a mi vida. A través de esta palabra, hermanos, yo pude tener un encuentro con Jesús, mi Salvador. Pude conocer, hermanos, el sacrificio de amor, hermanos, que el Padre hizo a través de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso, hermanos, es que escogí este versículo. Me ha amado tanto el Señor, hermanos. Pero quiero decirle, hermanos, gloria a Dios, aleluya, que por mucho tiempo, hermanos, por mucho tiempo, hermanos, yo estuve sirviendo a un Dios que era hecho de barro, que era hecho de madera, que era hecho de oro, de plata, hermanos. A lo mejor, a la vista del hombre, hermanos, era muy valioso. Pero realmente, hermanos, para la vida espiritual del ser humano no es nada. Durante mucho tiempo, hermanos, estuve sirviendo, hermanos, y cuando yo empecé, hermanos, a leer la palabra, leía esa parte, hermanos, donde el pueblo de Dios, hermanos, le pide a Aarón que haga un Dios, porque Moisés se desaparece. Y muchas veces, hermanos, nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre, pero no ponemos la mirada en lo que Dios está obrando o hablando a través del hombre, hermanos. El hombre en sí no es nada, hermanos, si no tiene a Jesús en su vida. Y lo que haga, hermanos, no tiene mucho valor si no es Jesús, hermanos, el que ha dado el valor en su vida y en su corazón. Y me podía imaginar en ese tiempo, hermanos, cuando Aarón sacó ese ídolo, echaba a volar mi imaginación y podía imaginarme, hermanos, cuando Aarón sacó ese ídolo, de donde lo sacó, donde lo hizo, y les dijo a esas personas que estaban esperando, que estaban deseando ver algo físico para poder adorar, para poder alabar, y le dijo, y sacó y le dijo, ahí está ese Dios que lo sacó de Egipto, a él adoren. Así, hermanos, yo viví una vida hermanos, llena de esa ignorancia, donde desgraciadamente, por falta del conocimiento de la palabra de Dios, muchos padres, hermanos, le dicen a sus hijos, ahí está ese Dios, ese es tu Dios, arrodíllate delante de ese Dios, adora a ese Dios. Hermanos, me da gozo lo que Dios hizo por mí. Me da gozo, hermanos. Siento, hermanos, que cada vez que hablo de este milagro de vida, que Dios obró en mí, es lo más grande y lo único, hermanos, verdadero de valor ahora en mi vida y en mi diario caminar. Y esos dioses, hermanos, a los cuales a mis padres los llevaron por la ignorancia de no conocer esta palabra, hermanos, que transforma, esta palabra, hermanos, que nos da vida. Y a través de ella, hermanos, nosotros podemos conocer
su grande amor y su infinita misericordia. Entonábamos hace rato ese canto, yo sé que estás aquí. Y usted sabe por qué está aquí el Señor, porque Él lo ha prometido. ¿Y por qué lo sabemos? Porque su palabra nos habla de que Él está donde 2 o 3 en su nombre se reúna. Su presencia está aquí, es palpable, hermanos. No es solamente que lo podamos decir por hablarlo, lo decimos, hermanos, porque la palabra, el conocimiento de su palabra nos ha dado ese conocimiento. Pero el corazón, hermanos, donde Dios vino y tocó las puertas, hermanos, cuando nosotros no teníamos, hermanos, quien diera un peso por nosotros, Él todavía se dignó a venir y decir, aquí estoy, yo soy ese Dios vivo. Yo soy ese Dios que tú no conociste. Por mucho tiempo, hermanos, yo estuve, hermanos, sirviendo a esos dioses que no tienen ningún valor, que no tienen oído, que no tienen boca. La tienen físicamente porque están, hermanos, en imagen, pero sabemos nosotros ahora a través de su palabra, hermanos, que simple y sencillamente, hermanos, son hechos de mano de hombre, y tal como lo hizo el hombre, tales son ellos. Cuando yo entendí esta palabra, que de tal manera Dios me amó, hermanos, que dio a su Hijo único y que está tocando las puertas de mi corazón, hermanos, yo me empecé a hacer muchas preguntas. ¿Qué pasaba? ¿Y qué sucedía? Y todo lo que yo había creído, pero era una cosa, hermanos, que nada tenía que ver con lo que ahora yo estaba viviendo. Lo que yo había creído fue lo que me enseñaron, hermanos, pero le voy a decir una cosa es lo que nosotros creemos, pero no sentimos. Hay una tan grande diferencia, hermanos, de servir a un ídolo y de servir a este Dios que no se ve. Hermanos, que tenemos tan arraigadas cosas y situaciones en nuestras vidas, pero son cosas, hermanos, que usted solamente ve y hace porque le dicen, pero jamás, hermanos, puede sentir lo que siente en la presencia de Dios. Jamás va a poder sentir en ese lugar, hermanos. Y esa era mi pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo de verdad decía, yo conozco a Dios, yo amo a Dios? Sí, al Dios que me habían enseñado que yo quisiera, que yo adorara, pero no al Dios que mi corazón quería adorar, no al Dios que mi corazón quería sentir, hermanos. Y yo, como muchos de ustedes, le voy a ser sincera, vine aquí porque tenía una necesidad. Y esos dioses, hermanos, a los cuales serví por mucho tiempo, nunca me escucharon, nunca me oyeron. Por más que yo estaba delante de ellos, por más que me hincara, por más que jamás, hermanos, y me cansé, hermanos. Y un día vino una persona y me dijo, ve a la iglesia, ahí van a orar por tu necesidad. Y yo dije, pero pues si yo ya he orado mucho, sí, pero ve como quiera, ¿verdad? Y lo oímos el viernes en una enseñanza que tuvimos. Muchas veces presentamos a un Dios, ¿verdad, hermanos?, a la mitad. Presentamos a un Dios, hermanos, que solamente sabe hacer cosas para nuestro bienestar, pero que lo principal lo dejamos, hermanos, a un lado. Y este Dios, hermanos, al que yo vine, a conocer, donde su palabra se habla, hermanos, es un Dios que transformó mi vida. Es un Dios, hermanos, que me presentó primeramente, hermanos, mi pecado. Por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay excepción. Pero yo soy bueno, así lo decíamos allá, hermanos. Yo soy bueno y no le hago mal a nadie. Somos buenos. Pero mientras no conocemos su palabra, hermanos, nos vamos a respaldar en esa bondad.
que de nada bueno nos va a traer el día que nosotros tengamos que partir de esta vida. Pero cuando la palabra misma enfrenta al hombre, hermanos, con su pecado, hermanos, pero no solamente se enfrenta con su pecado, sino que también, hermanos, le presenta la misericordia de Dios. Hermanos, esos brazos abiertos donde Él dijo, porque de tal manera yo te amo, di a mi hijo. Esa promesa que yo un día les di, aquí está, y es para ti, es tuya. Si tú quieres tomarla, es para ti. Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor, hermanos, transformó mi vida a través primeramente de este versículo, hermanos, que podemos decir que todo mundo se lo sabe, hermanos, pero solamente los redimidos entendemos la gloria y la misericordia de Dios al hacernos, hermanos, transformar a través de esta misericordia, esa sangre derramada por su Hijo amado. Cuando la palabra, hermanos, llega a nuestra vida, transforma. Yo estuve aquí, hermanos, durante 5 años sentado. Espero, hermanos, oí un día a la hermana María, bueno, hacer el domingo antepasado que ella predicó, que si nosotros no podemos predicarle a la gente de afuera y decirle, hermanos, cuando menos nos aseguremos que nuestra familia sea salva. Y el hermano Elí predicaba la semana pasada, hermanos, acerca de esos talentos perdidos, hermanos. De esos talentos, hermanos, que posiblemente aquí estén, hermanos, y no los hemos encontrado. Muchas veces, hermanos, yo le digo, por 5 años estuve aquí, pero siempre, hermanos, pensando sobre lo que me habían enseñado en la parte de afuera, hermanos. Cuando yo conocí, hermanos, la palabra de Dios, yo empecé, hermanos, a hacer una balanza. ¿Qué era lo que yo había conocido allá? Y qué era, hermanos, lo que Jesús me estaba enseñando aquí. Y empecé a entender, hermanos, que había una necesidad en mi corazón de conocer a este Dios, del cual, hermanos, yo no había conocido. Empezó a haber, hermanos, una necesidad en mi alma, en mi ser, hermanos, de poder conocer su palabra. De ver, hermanos, de sentir ese amor, hermanos, que el Señor derrama a través de su palabra escrita. Porque yo ahora puedo entender, hermanos, que el Señor está aquí porque su palabra me lo dice. Hermanos, yo puedo entender que el Señor puede hacer miles de milagros, hermanos, porque su palabra me lo dice. Yo puedo entender, hermanos, que su misericordia es grande porque lo pude experimentar en mi vida. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y le doy gracias al Señor, hermanos, por esa palabra viva y eficaz, por este camino, hermanos, que Jesús trajo a nuestras vidas, hermanos. Este versículo, hermanos, es lo primero que el Señor nos muestra, ese amor, hermanos, hecho sacrificio, ese amor, hermanos, derramado en esa cruz por usted y por mí, hermanos, para que nosotros, hermanos, vengamos al conocimiento de su amor y de su misericordia. Y yo le invito, hermanos, a que vayamos allá a esa palabra y en San Juan, perdón, en Hechos, hermanos, 16.
Gloria a Dios. Ahí en el versículo, hermanos, capítulo 16, versículo 30, hermanos. Y dice la palabra: y sacándolos fuera, les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y quisiera que todos dijéramos, hermanos, lo último: tú, tu casa. Gloria a Dios, hermanos. Y hablaron las palabras del Señor y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó, luego él y todos los suyos. Hermanos, como les decía yo al principio, quizás usted vino por un milagro, quizás a lo mejor ha visto milagros que Dios ha hecho. Pero lo más importante, hermanos, que usted debe desear en su vida y en su corazón, hermanos, es que Dios transforme su vida completamente. Nosotros, hermanos, ya no podemos estar a medias. Nosotros, hermanos, ya no podemos seguir siendo como éramos antes. Nosotros, hermanos, no podemos tener arraigos, hermanos, porque la palabra misma nos dice, hermanos, que somos transformados. Somos transformados por el poder de su amor y de su misericordia, hermanos. Y ahora nosotros, hermanos, ya no nos dirigimos por lo que nos enseñaron nuestros padres. La decisión, hermanos, es particular. Usted la tiene que tomar. Si sus hijos están aquí, hermanos, ellos tienen que ser enseñados, hermanos, a través de su palabra. Pero un día ellos tienen que tomar su decisión. Y me gusta, hermanos, esta parte, hermanos, porque aquí habla, hermanos, de un carcelero que posiblemente, hermanos, aquí nos dice que tembló la tierra y que él se llenó de miedo, de temor por lo que pudo haber acontecido, de que se iban a ir, se habían ido los presos, o porque a lo mejor miedo también de que se sintió vivo, hermanos. De que como quiera la cuestión estuvo tremenda, pero él todavía estaba vivo, hermanos. Y dice, hermanos, la palabra que él se quiso quitar la vida porque tuvo temor del hombre también. ¿Qué iba a pasar después de que vieran que ellos se habían ido? Hermanos, pero cuando usted tiene amor, hermanos, para aquellas personas que están afuera, hermanos, esta palabra, hermanos, que nosotros tenemos ahora fundamentada en nuestro corazón, hermanos, es la que a nosotros nos ayudará o ayuda, hermanos, a decirle a las gentes de afuera, hermanos, que están muriendo día a día. Muchos quitándose la vida a través de las drogas. Muchos, hermanos, quitándose la vida a través del alcohol. Hermanos, muchos hermanos quitándose la vida porque hay problemas que no pueden solucionar en su hogar. Pero aquí estaban, hermanos, diciéndole: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. ¿Qué le podemos decir a la gente de afuera, hermanos? Que no se haga ningún mal, que un Dios tan grande y maravilloso, que un día nos rescató de esas mismas situaciones que ellos están viviendo, hermanos, y nos vino a dar una vida, hermanos, que no conocíamos. Vivíamos una vida de desaliento, hermanos, porque no había esperanza, porque la palabra que nos daban afuera era solamente reza. Dios te va a oír, tú reza. Hermanos, pero ahora conocemos que este Dios vivo podemos hablar como si estuviéramos hablando con alguien que está aquí a nuestro lado. Aquí está. Podemos hablarle. Y no es que Él no conozca lo que nosotros tenemos, pero dice la palabra que a Él le agrada que nosotros le expresemos nuestras necesidades. Y aquí, hermanos, dice Él entonces pidiendo luz. Hermanos, la luz, hermanos, que nosotros tenemos es Jesucristo, mayor que cualquier lámpara, que cualquier cosa que pueda iluminar, hermanos.
las calles o los hogares, hermanos, es la que ha iluminado nuestras vidas, y es esta luz, hermanos, de ese precioso Dios que hemos conocido, hermanos, es la que nosotros tenemos que llevar. Dice el Señor mismo, ¿verdad?, que una lámpara, hermanos, no se pone debajo de un almud. Se tiene que poner en lo más alto para que podamos iluminar. Tenemos a Jesús, hermanos, y tenemos que levantar, hermanos, a ese nombre que es sobre todo nombre, y enseñarles, hermanos, a llegarles a través de la palabra a esta luz que iluminó nuestras vidas. Pero lo más maravilloso es, hermanos, esta decisión que este hombre tuvo. Y dijo, ¿qué es menester que yo haga? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? La palabra de Dios no nos manda que nos vayamos, hermanos, de rodillas a kilómetros y kilómetros, a lastimarnos, a flagelarnos, hermanos. La palabra del Señor nos dice que solamente creamos. ¿Qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, cuando llega esa salvación a nuestras vidas, sale un deseo inmenso, hermanos, de poder llevar ese evangelio, hermanos, inmediatamente a todos los que nos rodean. Hermanos, muchos menosprecian la palabra, como yo mismo lo he dicho, hermanos. Yo estuve aquí por 5 años haciendo una balanza de lo que la palabra me enseñaba, hermanos, y de lo que allá había afuera, hasta que vino el Señor y me dijo, hoy es el día. Hoy es el día, como diciéndome, hoy es el último día que yo te voy a hablar. Si tú no me abres tu corazón, yo así lo sentí, hermanos, ya no te voy a volver a hablar. Yo aquí estaba, podía seguir viniendo. A lo mejor a usted le ha pasado lo mismo, ha estado por mucho tiempo, pero a lo mejor no le ha preguntado al Señor qué es menester que usted haga, que hay necesidad que usted haga, que le abra las puertas de su corazón. Y ese día, hermanos, que yo sentí que me dijo, si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. Le digo, Señor, perdóname porque tanto tiempo estar aquí en este lugar, sintiendo tu presencia, llenándome de ese gozo que tú das, y todavía permanecer con mi puerta cerrada. Señor, perdóname por eso. Pero gloria a Dios, hermanos, porque Dios me dio esa oportunidad. Y aquí puedo hablar ahora de ello, hermanos, de su grande amor y de su infinita misericordia. Y me llena, hermanos, que no solamente, hermanos, por eso su palabra dice que el Señor tiene más que darnos, hermanos, que nosotros que pedirle. Cree en el Señor Jesucristo y hay esa promesa, hermanos, esa esperanza, que no sabemos cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer como lo hizo con nosotros, de que un día va a tocar, hermanos, las puertas del corazón de nuestros hijos. Y que esperamos, hermanos, que ellos reconozcan, que se llenen, que conozcan esta palabra, sean transformados como hemos sido transformados nosotros, que tomen su decisión como la hemos tomado nosotros, hermanos, y que sus generaciones sean enseñadas no por vanas cosas, enseñanzas del hombre, hermanos, sino por esta palabra viva y eficaz, que va a transformar sus vidas, hermanos, porque es a través de ella que el Señor obra en nuestros corazones. La palabra viva y eficaz que transforma, porque transformó nuestras vidas. Gloria a Dios. Creer, hermanos, yo veo, hermanos, que creer a la palabra de Dios, hermanos, también, hermanos, es un signo de responsabilidad. Es un signo, hermanos, de necesidad de todo cristiano, hermanos, de tener, hermanos, que aprender de su palabra, porque usted no va a creer como los que creen de afuera. Está fundamentada cada palabra que el Señor hace con sus hechos.
Lo que Él dice, hermanos, nosotros lo hemos visto y podemos testificar, hermanos, cómo el Señor obra, hermanos, respaldando siempre su palabra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor, hermanos, que no tengamos solamente tener que hablar, hermanos. Mira, Dios te puede hacer un milagro porque lo puede hacer. Dios puede transformar tu matrimonio porque lo puede hacer. Pero ¿sabes qué? Tenemos que hablarle su palabra. Y para hablar su palabra, hermanos, por eso muchas veces no la hablamos, porque carecemos de su conocimiento, porque nos hemos, hermanos, conformado solamente con venir a gozarnos, con saber, hermanos, que Dios es bueno y que si yo necesito, Él va a obrar, y que si yo pido, Él lo va a hacer, hermanos. Pero Dios va más allá, hermanos. Él quiere que usted le conozca. Él quiere, hermanos, que usted le sirva con un corazón como a Él le agrada, no como usted quiere, hermanos. Esto era lo que decíamos nosotros, hermanos, en el mundo. Es que Dios sabe que yo le sirvo. Es que Dios sabe que yo le amo. Pero, hermanos, Dios no se conformó solamente con decirles que iba a dar un Salvador. Dios no le dijo al hombre, bueno, pecaste y un día a lo mejor te doy el Salvador. Dios cumplió su promesa, hermanos, y mandó a su Hijo único. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros fuéramos otra vez nuevamente a su presencia, reconciliados, hermanos, a través de su Hijo amado. Pero si nosotros, hermanos, no tenemos el conocimiento de su palabra, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber, hermanos? La transformación, hermanos, trae cambio a nuestras vidas. Y esa palabra, hermanos, cambió mi vida, cambió mi hogar, cambió mi entorno, cambió todo, hermanos, cambió todo. Porque lo primero que hizo Dios fue cambiarme de adentro y después, hermanos, ir cambiándolo de afuera. Ahí va hablando, hermanos, a través de su palabra, va transformando, va haciendo nuestras vidas. Y como le digo, hermanos, ahí hay un eslogan en una escuela, hermanos, de maestros, donde dice que el que se atreve a enseñar nunca termina de aprender. Y nosotros tenemos, hermanos, ese compromiso de enseñar esta palabra viva y eficaz. Ahí les invito, hermanos, a que vayamos ahora a Proverbios 22:6. Muchos lo conocen, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Dice esta palabra, hermanos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado y hemos recibido enseñanzas muy fuertes, hermanos, a través de esta palabra? Es una exhortación, hermanos, que el Señor nos da. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Yo les he dicho cuando he dado el testimonio de mi hija a través de lo que Dios hizo en mi vida, cómo ella se apartó del Señor, cómo ella quiso conocer el mundo. Y a pesar de que yo les dije muchas veces y les sigo diciendo a mis hijos, ya vengo yo de allá, hijos. Allá no hay nada más, no hay nada que bueno que puedan ustedes aprender. Sin embargo, hermanos, como hombres deseamos a veces lo que nos prohíben. Hermanos, y cuando mi hija se salió del camino, hermanos, sabe que yo nunca le dije, nunca le hablaba de la palabra. Yo solamente le decía, recuerda que la palabra de Dios te dice así, exhortándola constantemente, hermanos, a través de su palabra, diciéndole, el camino que tú llevas es camino de muerte,
pero el camino que te espera es el camino de vida. No era hablarle en ese momento de la palabra, hermanos, es enseñarle. Por eso la palabra nos dice: instruye al niño en su carrera, y aunque fuere viejo. Hermanos, nosotros no sabemos qué pueda pasar con nuestros hijos, pero si usted aprende la palabra de Dios que transformó su vida y permite que esa palabra sea enseñada a sus hijos, usted va a tener esa seguridad que aunque fuere viejo y si de alguna cosa, un resbalón, vaya a tener su hijo, usted tiene esta promesa que el Señor ha dado. También es no solamente su casa. Si su casa está segura en las manos del Señor, pero tenemos que instruir a nuestros hijos, hermanos. Tenemos que enseñarles, hermanos, qué es esta palabra. Y yo le digo, hermanos, nunca se canse de enseñar a sus hijos, aunque sean viejos. Nunca se canse de decirles lo que la palabra de Dios habla a su vida y lo que quiere hablar a las vidas de sus hijos. Instrúyalos para que cuando su hijo tenga necesidad, usted no tenga que enseñarle la palabra, sino que tenga que recordarle y decirle: recuerda que la palabra de Dios dice. Fíjate bien lo que Dios habla a tu vida. Lo que Dios te ha enseñado, no lo tomes nada más a la ligera. Es palabra viva que en algún momento te va a tener que dar vida. Es palabra eficaz que cuando tú tienes necesidad, obra de acuerdo a la necesidad que tú tienes. Instruye, háblale la palabra del Señor. Pero también quiero decirles, hermanos, que nosotros somos niños. Decía el hermano Miguel, hasta parecía que nos habíamos puesto de acuerdo en la mañana con la dominical que dio el hermano Miguel. Habló acerca de lo importante y necesario que es que usted conozca la palabra. La palabra no le va a permitir, hermanos, que usted desmaye. La palabra, hermanos, no le va a permitir que usted se salga del camino de verdad. La palabra, hermanos, le va a acercar más cada día a la presencia del Señor. Nosotros, hermanos, también somos niños. También tenemos necesidad de su palabra. Si tuviéramos, hermanos, ese cuidado, hermanos, en la dominical, que es la enseñanza de la palabra, hermanos, aquí estaría lleno. Yo le digo, yo al principio tuve que poner una balanza de lo que tenía allá, de lo que conocía allá y lo que estaba escuchando aquí. Hermanos, pero mientras yo venía al culto no era suficiente. Pero cuando yo empecé, hermanos, a venir a la dominical, a aprender de su palabra, hermanos, fue una grande diferencia en mi vida. Ahí fue, hermanos, cuando yo le permití verdaderamente al Señor que entrara en mi casa, en mi corazón, porque empecé a conocer, hermanos, su amor, su palabra. Dice en el versículo que se utiliza en la dominical: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece. Amén, los que venimos a la dominical no lo conocemos, ¿verdad, hermanos? ¿Le parece, hermanos, que en ella está la vida? Por eso tenemos necesidad, hermanos, de venir. Y mire, hermanos, ahí en Corintios, para que no diga usted, pues yo ya soy un adulto, ¿cómo puede ser posible que me digan, verdad, que yo tengo que venir? Ahí en Primera de Corintios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdón, hermanos, porque me equivoqué de versículo, pero es donde Él nos habla, hermanos, acerca de que nosotros somos niños y necesitamos, no se nos da, hermanos, un alimento ya más. ¿No recuerdan? ¿Pero en cuál versículo? Se me fue. Gloria a Dios.
Pero bueno, hermanos, no se nos da un alimento más sólido, porque no lo podemos, hermanos, deglutir. Cuando a un niño recién nacido, hermanos, todavía tiene su estomaguito, hermanos, inmaduro, se enferman recién nacidos y uno tiene que andarles buscando una leche adecuada, porque no le cae la leche, hermanos, le cae pesada. Tiene uno que andarle buscando, hermanos, y luego no les cae, y tiene uno que buscar otra porque tampoco le cayó, hermanos. ¿Por qué? Porque su estómago no está preparado, hermanos, para recibir un alimento que se le está dando. Necesitan, hermanos, un alimento suavecito. Hermanos, ¿cuántas veces se nos tiene que hablar suavecito para que no nos sientamos ofendidos? ¿Cuántas veces nos tienen que hablar, hermanos, con demasiado tiento, hermanos, para que no nos vayamos a dañar? Cuando la verdad, hermanos, nosotros necesitamos, hermanos, cada día que la palabra sea más fuerte, hermanos, porque así es, hermanos, como nosotros hemos sido ya transformados por ella. Dice que somos como niños, hermanos, como niños. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Que antes no sabíamos, no conocíamos, pero que cuando conocimos nos conformamos solamente, hermanos, con lo poquito que llegaba ahí a nuestra pancita. Al cabo así no me hace tanto daño, así no me siento yo tan ofendido, así tampoco me siento tan obligado. Porque, hermanos, yo le digo que creer, hermanos, en el Señor Jesucristo debe traer una responsabilidad de parte nuestra. Debe traer, hermanos, una responsabilidad de la cual nosotros también le hablemos de nuestro amor. ¿Qué tal que un día nos pregunta el Señor como a Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le vamos a decir, Señor? Si te amo. ¿Me amas? Si te amo. ¿Cómo va usted a respaldar ese amor que el Señor le está requiriendo? Yo me imagino, hermanos, que Pedro tenía de dónde decirle al Señor, Señor, ¿tú sabes que te amo? Yo creo, hermanos, que Pedro pudo decirle al Señor de esa forma, porque el Señor conocía su corazón y sabía cuán grande era la responsabilidad que Pedro tenía para con él. Hermanos, ¿usted le podrá responder al Señor de la misma manera? ¿Tiene responsabilidad para con el Señor? ¿Tiene su vida, hermanos, un compromiso delante del Señor? Si así es, hermanos, yo lo invito, hermanos, a que se venga a la dominical el próximo domingo. Es como un reto, hermanos. Es como un reto que yo le invito a usted, a que se haga usted mismo en su corazón delante del Señor. Que usted diga, Señor, quiero conocerte porque un día yo quiero decirte que te amo, que tú sabes que sí te amo, no solamente que te necesito, que necesito que me des mi sustento, que necesito que me ayudes a este compromiso, que me ayudes a esta necesidad, que no seamos solamente como el asadón, hermanos. Véngase para acá, véngase para acá. El asadón no sabe hacer para allá, hermanos. El asadón solamente para acá, para acá, para acá. Pero que si usted, hermanos, acepta ese reto con usted mismo, hermanos, acuérdese que la dominical empieza a las 10 de la mañana. Ahí es, hermanos, donde usted verdaderamente va a conocer la palabra de Dios. Y a través de esa palabra de Dios va a estar obrando el Señor en su vida, hermanos. Y va a transformar verdaderamente, hermanos, porque nosotros no podemos estar a medias, hermanos, ni tampoco estar nomás por encimita, hermanos. Tenemos que tener un compromiso con el Dios que todo lo dio por usted y por mí. Gloria a Dios por eso, hermanos. Porque de tal manera lo amó Dios. ¿De qué manera lo ama usted? Porque Dios dice que lo dio todo, hermanos. Si Dios dio a lo único que Él tenía, a su Hijo. Hermanos, Jesús dio su vida por usted, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos dar?
Hermanos, nosotros ya no le podemos dar, Él lo hizo todo, pero sí tenemos que mostrar una responsabilidad, hermanos, ante esta bendición, hermanos. Esta bendición que llegó a nuestras vidas, hermanos. Este hijo, hermanos, que estuvo dispuesto a pagar un precio que ni usted ni yo podríamos dar. Y yo le digo, hermano, la mayoría de los que estamos aquí venimos de lugares, hermanos, donde sabemos la diferencia de lo que es adorar un Dios hecho por mano de hombre y adorar un Dios que está aquí, su presencia, que no lo puede tocar, con sus manos físicas no lo puede tocar. Pero qué hermoso es, hermanos, cuando podemos sentir su presencia, cuando usted se decide a decirle: yo sé que estás aquí, yo sé, Señor, que tú hiciste, yo no vi que pagaras ese precio por mí en esa cruz del Calvario, pero tu palabra me muestra todo lo que tú has hecho, y yo creo, hermanos, a su palabra, porque ahora mi fe, hermanos, no está sustentada en lo que alguien más me quiere decir o enseñar, a lo que alguien más me dice: aquí está, a ese Dios adora. Ahora, hermanos, esta palabra me ha enseñado, hermanos, a un Dios vivo, a un Dios de poder, que ya no está aquí, que pagó, hermanos, en esa cruz del Calvario un precio que por mis pecados, hermanos, yo no lo podía hacer, hermanos, pero Él dijo: yo lo hago por ti. Él se ofreció a sí mismo, hermanos. Dice su palabra claro que nadie le quitó la vida. Él quiso darla por usted y por mí. Un Dios, hermanos, que yo sé que en el momento que yo pongo mi corazón, hermanos, puedo sentir su presencia a mi lado. Porque su palabra me dice, hermanos, que está tan cercano, hermanos, que está como sombra a mi mano derecha. Hay días, hermanos, en que necesitamos, hermanos, ese abrazo, hermanos, del Señor, moviéndose, tocándolo, acariciándolo. Y cuando usted va a su palabra, ahí siente esas caricias, ahí siente esa fuerza, ahí siente esa esperanza, porque es a través de la palabra, hermanos, que el Señor se comunica con nosotros. Es a través de su palabra, hermanos, que el Señor nos enseña cuán cercano y cuán hermoso es, hermanos, sentirlo y necesitarlo y desearlo. Si usted desea verdaderamente, hermanos, no solamente, hermanos, sentir su presencia de vez en cuando o gozarse porque estaba aquí. Yo le dije, 5 años estuve aquí, 5 años en los cuales yo me iba contenta porque me gozaba con el culto, porque me gustaba lo que oía a través de la palabra que se hablaba. Pero el Señor quiere un trato, hermanos, todos los días, todo el día. Y también quiere que usted adquiera compromisos. Hermanos, si tenemos un compromiso muy grande que estamos todos dejándolo a un lado: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y si nosotros, hermanos, no permitimos conocer su palabra, no lo podemos ir a hablar. Así es que yo lo invito, hermanos, a que se comprometa con el Señor, a conocerlo más cada día. Por eso es, hermanos, que yo quise ponerle transformado por la palabra, porque así es, hermanos, como yo fui transformada, como yo fui cambiada y como yo sigo siendo, hermanos, porque hay cosas que aún en nuestras vidas todavía tenemos ahí, pequeñas cosas, pero que esas pequeñas cosas no vayan a estar, hermanos, ese día que el Señor nos llame a su presencia, porque dice que las pequeñas zorras, hermanos, echan a perder todo el sembradío. Entonces, si hay pequeñas cosas, solamente a través de la palabra, hermanos, nosotros podemos quitarlas, porque ahí el Señor nos habla directamente. Aleluya, gloria a Dios. Si hay por aquí alguien todavía que no ha conocido a ese Dios que puede lavar sus pecados, que puede cambiar su vida,
a ese Dios que se ha presentado en las vidas de cada uno de nosotros como nuestro Salvador. Aquí está el Señor y sigue siendo lo mismo, invitándonos a recibirlo como su único y suficiente Salvador. Allá necesitábamos a las 10,000 vírgenes. Les decía yo hace poquito a mis hijas, y todavía nos poníamos decía yo, y 100,000 letanías, y ruega por nosotros, hermanos, cuando entendemos. Digo, mira, nada más si les hablamos la palabra y ellos quieren seguir ahí en lo mismo, pero bueno, vamos a seguir hablando la palabra. Y así como a mí me hablaron durante tanto tiempo, eso mismo tenemos que hacer. Entonces, mientras ellos sigan en el mundo, ignorantes de su palabra, el Señor no puede obrar. Pero si nosotros, hermanos, les seguimos, aunque veamos, hermanos, esa testarudez de la gente del mundo, hermanos, pero nosotros seguimos plantando esa palabra va a dar su fruto, porque dice la palabra, hermanos, dice el Señor en su palabra, que su palabra es como la lluvia que viene sobre la tierra y hace sobre ella lo que tiene que hacer, ¿verdad? 5 años el Señor regó esta tierra, y hasta que vino, hermanos, el momento en que pudo ver allí, hermanos, una hojita que medio quería ahí queriendo abrirse, y bendito sea el Señor, hermanos, fue por la lluvia, hermanos, de su palabra. Así es que yo le invito, hermanos, a que se responsabilice delante del Señor. Si ya reconoció a Jesús como su único y suficiente Salvador, siga conociendo a este Salvador. Sígalo conociendo, sígale buscando, porque cada día va a aprender algo nuevo y diferente de Él. Cada día, hermanos, dice que Él tiene más. Nuevas son cada mañana sus misericordias, hermanos, y la habilidad del Señor es que siempre tiene más que darnos, hermanos, que nosotros que pedirle. Entonces, hermanos, yo le invito a que tome ese reto. Si ya tiene a Jesús como su Salvador, no se quede en su casa, hermanos. Usted tiene un compromiso de conocer a ese Salvador que vino y dio todo por usted, hermanos, y que se haga esa pregunta cuando se queden en su casa y se diga, ¿y qué he hecho? Si ni siquiera quiero conocerte. Tú diste todo por mí y yo me he conformado solamente con abrirte mi corazón, pero no me he dado esa oportunidad de conocerte. Démonos, hermanos, esa oportunidad de conocer cada día a ese Dios que le ama con un amor eterno, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. No se conforme solamente, hermanos, con esa lechita. Usted necesita ese alimento que lo levante, que lo sustente y que le ayude a caminar, hermanos, cada día en su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos. Aleluya, Señor, gracias, Dios de misericordia. Quisiera pedirle al hermano Toñito a ver si entona ese canto que dice, yo estoy aquí. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, mi Señor. Bendito sea su santo nombre, mi Señor. Gracias por su presencia, Señor. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por esa transformación que usted ha obrado en nuestras vidas, Señor. Aleluya, Señor. Porque bueno, Señor, es adorarle, Señor. Gracias, Dios de misericordia. Oh, Dios poderoso, yo le ruego, Señor, que en su grande amor y en su infinita misericordia, Padre, obre, Padre glorioso, en cada uno de mis hermanos que nos encontramos en este lugar, Señor. Que llene, Señor, ese corazón de su presencia y ese deseo de conocerle cada día, Señor, a través de esta palabra viva y eficaz, Señor, que está obrado grandemente en nuestras vidas. Aleluya, gracias, Señor, por su gracia. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias por esa paciencia, Señor, con la que usted nos ha amado cada día, Señor. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Sé que estás ahí.
caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Gracias, Señor, por su presencia. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás aquí entre nosotros, Señor. Gracias porque has bendecido nuestras vidas en este día, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí, Señor, para ser bendecidos. Gracias, Padre, muchas gracias. Aleluya, gracias, Jesús.